Tú eres el principio, tuya es la eternidad. Llamaste al mundo existencia y me acerco a ti. Moriste por mis fracasos, llevaste mi culpa a la cruz, cargaste en tus hombros mi carga, me acerco a ti. ¿Qué puedo hacer? Puedo decir, te ofrezco mi corazón completamente. ¿Qué puedo hacer? Te ofrezco mi corazón completamente. Tu salvación camino, tu espíritu vive en mí. Declararé tus promesas, me acerco a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a Porque estoy con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Tuyo soy, Señor. Y tuyo soy, Señor. ¿Qué tal, mis hermanos? Dios les bendiga. ¿Cómo están en este día? Hoy estamos en Devocional en Casa y como siempre digo, buenas noches para ustedes y buenos días para mí. Así que vamos a compartir la palabra otro martes más que ya se ha hecho
una rutina espiritual linda, bella, entre ustedes y yo, entre aquellos que quieren saber la palabra de Dios. ¿Saben, mis hermanos? Hoy pensaba mientras preparaba la palabra en qué yo distingo a una persona que se ha convertido y que tiene hambre y sed de Dios en las preguntas que me suele hacer. Porque la persona que no entendió todavía el Evangelio, que está como incursionando pero no ha entendido, no ha sufrido un encuentro con Dios, hace preguntas muy sin sentido. Pero aquella persona que pregunta y hace preguntas correctas, hace preguntas fuertes, yo ahí entiendo la salvación, que Dios ha hecho una obra extraordinaria en su vida y esa persona quiere saber quién es Jesús. Me acuerdo, como si fuera hoy, que una mañana, estando en mi casa, surgió una pregunta tremenda en mi corazón. Y yo necesitaba que alguien me la conteste ya. ¿Y qué hice? Salí cerca de la iglesia, fui por cerca de la iglesia a ver si encontraba un hermano. Y justo Dios es tan bueno que me pone un hermano en el camino. Y le pregunto al hermano, porque me saltó esa duda, ese interrogante de, hermano, ¿cómo sé que soy salvo? Decime cómo sé que soy salvo. Y el hermano me quedó mirando con mucha compasión y me dijo, por fe, hermano, por fe. Automáticamente lo entendí, se cumplió, perfecto, claro, es por fe, no es por obra. Y lo entendí y esa pregunta me dejó satisfecho. O sea, las preguntas, cuando uno tiene hambre de Dios, pregunta, a veces no pregunta, sino que lee, investiga, averigua cómo es esto otro. Y en esta mañana vamos a escuchar la palabra de Dios y vamos a hablar sobre algo tan simple y tan sencillo. Hoy vamos a hablar de doctrina. Para muchas personas la doctrina es algo aburrido, pero para aquel que ha vivido una experiencia con Dios, la doctrina es la experiencia que yo he vivido con Dios. En la doctrina yo encuentro conversión, santificación, bautismo del Espíritu Santo. Es algo real. Encuentro experiencias que yo no las sé cómo contar, pero están escritas en la doctrina básica. Por eso empezaría diciendo lo siguiente. Desde su organización como iglesia, Casa de Misericordia, ha definido, ha enseñado y predicado 5 doctrinas básicas, ¿no? Las cuales son fundamentales en la experiencia y la fe cristiana. ¿Cuáles son esas 5 doctrinas básicas? Son conversión, santificación, bautismo del Espíritu Santo, sanidad divina y segunda venida de Cristo. O sea, son 5. Conversión, santificación y bautismo del Espíritu Santo. Sanidad divina, ¿no? Y la segunda venida de Cristo. Ahora, de esas 5 doctrinas, 3 son fundamentales. ¿Por qué son fundamentales? Porque tienen que ver con mi salvación. Tienen que ver con mi vivencia espiritual sobre la tierra y el bienestar. Y las otras 2, pongámosle el nombre, son optativas, porque sanidad divina, puede ser que yo nunca sufra sanidad divina, nunca viva la experiencia, el beneficio de la sanidad divina, o segunda venida de Cristo, puede ser que yo muera y no vea la venida de Cristo hasta que Él nos levante a los muertos que han creído en Cristo y también los que están vivos, su cuerpo sea glorificado. O sea, se entiende, hermano, que acá en la tierra yo hay 3 experiencias que son, sí y amén, conversión, santificación y bautismo del Espíritu Santo. Y después está sanidad divina y la segunda venida de Cristo, la cual puedo vivirla o no puedo vivirla, ¿no? Pero de ellas son 3 doctrinas fundamentales que tienen que ver con nuestra salvación. Conversión, santificación y bautismo del Espíritu Santo, ¿no? Que tienen que ver con mi salvación y con mi destino final, dónde voy a ir. Todo se debe a mi conversión, mi santificación y mi bautismo del Espíritu Santo. Me habla de dónde voy a ir a parar yo, ¿no? Y las otras 2, sanidad divina, son opcionales. Ahora, mis hermanos, hoy quiero hablar dentro de esta conversión, voy a hablar de 2 puntos, pero déjenme explicarle qué es conversión. Conversión no es otra cosa que nacer de nuevo. Y a mí me encantaría que después de terminada esta prédica, usted primero se asegure si está convertido.
si usted se ha convertido, si usted va al cielo, si usted es un hombre de Dios que ha nacido de nuevo. Y segundo, que usted no se trague cualquier situación, cualquier cosa, porque, hermano, es muy fácil decir salvo, pero ahí tienen que haber experiencia definida. Así como Cristo murió en la cruz y fue algo tan definido y su sufrimiento fue tan fuerte, tan tremendo, también la conversión. Imagínese usted, uno pasa de muerte a vida. ¿Cómo una persona no se va a dar cuenta que se convirtió? El que tiene duda tiene un problemón, Conversión es nuevo nacimiento, ¿no? ¿Sabe lo que significa conversión? Cambio radical mediante el poder de Dios del pecado a la virtud. Es un cambio radical totalmente, ¿no? Mediante el poder de Dios del pecado a la virtud del Señor. O sea, es un cambio. Se nota cuando una persona se ha convertido, porque hay un cambio radical. Nadie puede negarlo. Sus vecinos no lo pueden negar. Sus familiares no lo pueden negar. Sus amigos no lo pueden negar. Ni él mismo lo puede negar, porque ya no hace las cosas que hacía antes, porque justamente él se ha convertido. Si lo dijéramos así, de una manera bien explicadita, es el acto libre de la gracia de Dios, por la cual Dios, por Jesucristo, perdona y quita todas las transgresiones y regenera en una la vida de Jesús, o en uno la vida de Jesús. O sea, lo leo de nuevo esto. Es un acto libre de la gracia de Dios. Esto tiene que ver con la gracia de Dios, ¿no? Que es algo inmerecido. Por lo cual Dios, por Jesucristo, perdona, quita todas las transgresiones y regenera en uno la vida de Jesús. Me mete en la vida de Jesús. Perdona todas mis transgresiones y regenera, cambia mi vida y pone en mí la vida de Jesús. Por eso, cuando Nicodemo vino a consultar a Jesús cómo podía él heredar vida eterna, el Señor le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No puede ver, ni tampoco puede entrar el que no es lavado por la palabra de Dios. O sea, es algo tajante. Yo necesito convertirme. La gracia de Dios debe actuar en mí y debe actuar en mi persona, perdonando todos mis pecados y regenerando mi naturaleza y poniendo el carácter de Cristo dentro de mi corazón. Justamente es en Hechos capítulo 3, versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos. Por eso tiene que haber conversión, para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de alegría, de refrigerio, de gozo y de tranquilidad. O sea, una persona convertida, sí y amén, tiene que vivir este refrigerio, esta bendición. Sus pecados tienen que ser borrados completamente y de la presencia de Dios solamente va a venir bendición. La conversión es el primer paso que un pecador arrepentido tiene que dar. ¿Sabe qué es importantísimo? Ella va a ser la base de todo en la conversión. Por eso tiene que ser un paso firme y la conversión tiene que ser sincera, porque sobre la conversión después se va a levantar toda esa estructura de personalidad cristiana. Después van a venir los dones, los ministerios, las capacidades. Lógicamente, la conversión, una verdadera conversión, una sana conversión, una radical conversión va a producir en nosotros frutos dignos de arrepentimiento y va a ser una bendición especial. Este paso es importantísimo, ¿no? Es un trato exclusivo con los pecados. Convertirse es, la conversión tiene que ver con los pecados. El hombre va a ser justamente tratado en esa área, en la transformación de la naturaleza humana y la restauración de la imagen de Dios. Dios va a tratar mi naturaleza humana, y cuando hablo de naturaleza humana me estoy remitiendo a esa naturaleza caída. No me estoy remitiendo a la naturaleza antes de que el hombre cayera en el huerto. No, esta es una naturaleza diabólica, perdida. Es
una naturaleza transgresora. Esto es como decía el domingo, son valles de huesos secos. Estas son sarcófagos, son sepulcros, hermanos. Y cuando la conversión no es verdadera, son sepulcros blanqueados, como decía nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Por eso el primer paso de una persona para allegarse al cuerpo de Cristo y para ser cristiano, lo primero tiene que haber una conversión tremenda. Tiene que convertirse completamente. Ahora, mi hermano, dentro de esa conversión van a haber algunos pasos. Y es lo que quiero explicar. Y usted, si es inteligente, usted lo va a escuchar con mucha atención, porque usted tiene que decir, a ver. Es como un testeo. Este mensaje te va a testear. A ver, ¿yo estoy convertido? ¿Estaré convertido en serio? Porque muchas veces, ¿cómo puede ser que yo cometa esto y cometa acá y cometa allá, que no hayan frutos, que no hayan pasos correctos? Bueno, veamos. Tiene que haber, lo primero que tiene que haber, dentro de la conversión, tiene que haber arrepentimiento, mi hermano. Si no hay arrepentimiento, estamos en el horno, estamos perdidos. Por eso es que usted a veces se confunde cuando ve personas que dicen que están arrepentidas y usted lo ve en cualquiera, con cualquier tono, cualquier vocabulario vulgar, con cualquier chiste indecente. Ahí hay un problema de arrepentimiento. No podemos ser como el perro que vomita y después anda comiendo de su propio vómito. Arrepentirse es como vomitar esa forma, ese estilo de vida. Esto solamente, el arrepentimiento, y escúcheme bien, solo puede existir si hay proclama, si hay prédica. ¿Qué quiere decir esto? Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento hubo prédica. ¿Se acuerda que yo el domingo decía proclamar, profetizar? Y yo decía proclamar, discipular, hablar de Cristo. La única manera que uno puede arrepentirse es habiendo prédica de la palabra de Dios, no de mis conceptos, no de ideas dibujadas, fileteadas, que son muy bellas, pero que no son palabra de Dios. Tiene que haber prédica de palabra de Dios. Entonces ahí la persona es la palabra de Dios, que como espada de dos filos cambia el corazón y la persona es conmovida al arrepentimiento. En el Antiguo Testamento nosotros tenemos el caso de Isaías, cuando Isaías ve que es un pecador empedernido, que sus labios son inmundos y habita en pueblo de labios inmundos, o sea, habita en medio de un valle de huesos secos. ¿Qué dice Isaías? ¡Ay de mí, que soy inmundo de labio! Soy inmundo y he visto al Rey de Reyes, o sea, voy a caer muerto. Hasta que un querubín viene con un carbón y toca sus labios y le dice, perdonada tu culpa. Isaías tenía un dolor, Isaías se arrepintió. Pero ¿dónde sintió ese arrepentimiento? En la presencia de Dios. La palabra de Dios, predicada, ministrada por un hombre de Dios, te lleva al arrepentimiento. No va a haber arrepentimiento, mis hermanos, si no predicamos. Seguramente tú escuchaste la palabra porque alguien te la predicó. Y esa palabra hizo como en Isaías, ¡ay de mí! ¿Cómo hago para ser cambiado, para ser salvado? Y ahí, ¡pum!, aparece el Salvador. Jesucristo te perdona y murió por tus pecados y te limpia de todo pecado. ¿Se acuerdan ustedes, David? Con su permiso, mi hermano. ¿Se acuerdan ustedes, David, después de haber cometido adulterio y después de haber cometido homicidio porque asesinó al esposo de aquella mujer llamada Besabet, a Uría? ¿Se acuerdan ustedes que él estaba lo más pancho en su reinado y tranquilo hasta que aparece un siervo de Dios llamado Natán y le cuenta una historia de un hombre que vino caminando y tenía hambre, ¿no? Y para servirle el dueño de casa fue y buscó la ovejita de ese que tenía una sola y no mató de la suya que tenía mucha. Y David, dice, se encolorizó
y dijo, miserable, ese hombre debe pagar cuadruplicado lo que hizo. Y el profeta Natán le dijo, ese hombre eres tú, David, ese hombre eres tú. Y como David sabía que Natán era un hombre de Dios que traía palabra de Dios, cayó humillado. David dijo, yo he pecado, ¿pero por qué? Porque le fue predicada la palabra de Dios. Mi hermano, me acuerdo un día el pastor en donde yo me congregaba, él me invitaba siempre a predicar. Yo tenía esa bendición que entré predicando. Y él, ¿sabe qué? Me vino un día a invitar a predicar y yo le dije, pastor, no tengo ganas de predicar. Y me dijo, ¿por qué? Porque ya esta gente escuchó todo, todos ya saben de Jesús. Y claro, y no prediqué, porque el pastor dijo, bueno, está bien, no lo haga. Pero después me di cuenta que no, que uno tiene que seguir proclamando, porque la única manera que haya arrepentimiento fuera de la iglesia y hasta aún perdidos que están dentro de la iglesia es que tú proclames, que tú prediques, que tú los confrontes con la palabra de Dios. Por eso es tan importante el arrepentimiento. Juan el Bautista vino predicando el arrepentimiento, arrepentido y convertido, porque se ha acercado el reino de los cielos. Pero sin ir más lejos, Jesús mismo en Mateo 4:17 habló del arrepentimiento, que se arrepienta la gente para que vengan bendiciones de parte de Dios. Y antes, ahí nomás, cuando ya estaba por subir al cielo, el Señor mandó que predicaran el evangelio del arrepentimiento. Es que tiene que haber arrepentimiento, hermano. Esto no es que yo, bueno, sí, algo sancochado. Hay un músico que me encanta, que antiguamente cantaba Billy Rubina, de barbita. Bueno, sus canciones son tan bellas. Es tan evidente que ese hombre se convirtió a Cristo el Salvador. Es tan evidente que ese hombre fue transformado porque se congrega, porque sus canciones son alabanzas que conmueven, que tocan el corazón de nuestro Señor y el nuestro también. Ahí está el arrepentimiento. Tiene que haber evidencia de arrepentimiento. Y aún el Dios Padre en Hechos 17:30 habla de que prediquen, por favor, el arrepentimiento. El pueblo, la gente se tienen que arrepentir. Me acuerdo que cuando Juan el Bautista predicaba el arrepentimiento, los soldados decían, ¿qué haremos? Cuando predicaba, los religiosos decían, ¿qué haremos? O sea, porque han sido confrontados con la gracia de Dios. Ahora, mi hermano, esta parte me encantó. Mira, quiero que la escuchen. ¿Qué significa arrepentirse? Porque bueno, genial. Sí, pastor, me tengo que arrepentir. Pero ¿cuáles son los ingredientes, como en una torta, que tiene que haber en un arrepentimiento? Primero, tiene que haber un cambio de mente. Y por ende, un cambio de vida. Porque si cambia la mente, cambia la vida. ¿Me comprendes? Tiene que haber un cambio de mente. Mi hermano, tiene que haber, al venir un cambio de mente, por ende, la mente reacciona, se despierta, ¿no? Y empieza el autojuicio delante de la presencia de Dios. Yo mismo me siento pecador y digo, ¿qué hago ahora? Yo mismo me estoy juzgando. La palabra de Dios trajo un cambio de mente y me di cuenta que estaba viviendo en contra de Dios, maldiciendo el nombre de Dios. Por eso la Biblia dice, cuando eras enemigo de Dios, cuando eras débil, cuando eras incrédulo, cuando eras pecador, practicabas el pecado, Dios te amó. Me doy cuenta que Dios me ama y que yo he sido un ingrato en la presencia de Dios, y me doy cuenta que no he cuidado su bondad y su santidad. Entonces ahí viene el arrepentimiento. Tiene que haber un cambio de mente, tiene que cambiar tu mente. Es un despertar de la conciencia a la realidad verdadera. El pecado es contra Dios, es insultar a Dios, es cascotar a Dios, es decirle groserías a Dios, es darle la espalda a Dios. Eso es el pecado. Es verdad que cuando yo peco lastimo a mi prójimo y me lastimo a mí mismo, pero al primero que lastimo, al primero que yo hiero, es a Dios. Es una herida con el ser que más te ama. ¿Cómo vas a herir al ser que más te ama verdaderamente? ¿No? Es un despertar de la conciencia a la realidad del pecado y al mismo tiempo el abandono de ese pecado. Porque no solamente me doy cuenta del pecado, mi conciencia me acusa de las obras muertas y al mismo tiempo yo abandono el pecado. Yo no creo
en ese arrepentido que no abandona el pecado. Eso es mentira. Del adúltero que sigue adulterando. De ese que está juntado y no le duele la mente. No dice, no, pastor, es un papel nomás que es un papel. No, no, se llama adulterio, se llama fornicación. Y tales personas no entran al reino de los cielos. No lo inventé yo. Si fuera por mí, bárbaro, hermano. Entrá si querés. Pero es Dios el que ordena y el que dice no entrará. Él sentencia esa situación. Déjame por acá, voy a leer algunos versículos bíblicos o te lo cuento. El hijo pródigo pecó y dice que le pidió a su padre la herencia que realmente no le correspondía y se fue lejos, gastó perdidamente y en prostituta y fue no teniendo más, vino un gran hambre a la tierra, no sabiendo dónde trabajar, fue a trabajar en un laburo inmundo que era cuidar cerdo, queriendo comer porque tenía hambre, no le fue permitido comer algarroba, estaba padeciendo y volviendo en sí, arrepintiéndose, teniendo un cambio de mente, dijo, y pensar que yo en la casa de mi papá vivía tremendamente bien. ¿Por qué he cometido esta infracción? Me levantaré. Y se levantó. E iré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno. La mente le decía, no soy digno. Hazme como uno de tus jornaleros. Y Dios, todos conocemos la historia de cómo Dios le ayudó, pero es en el libro de Lucas, mi hermano. Déjame que primero te lea Mateo. En Mateo hay un pasaje tan lindo, tan bonito, tan interesante, mi hermano, que te lo quiero leer para que te goces en el Señor y descubra si en ti estás viviendo el arrepentimiento. Mira lo que dice este pasaje tan bonito en Mateo 21, versículo 28, dice lo siguiente. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose el primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera y respondió y dijo, sí, señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron los fariseos que le estaban oyendo. El primero. Jesús le dijo, de cierto os digo que el publicano y la ramera van delante de vosotros en el reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creíste, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentiste después para creerle. O sea, vio que tiene que haber arrepentimiento, tiene que haber un cambio de mente. El publicano cuando oraba y no tenía ni ganas de orar porque tenía dolor en su corazón, decía, no soy digno, Señor, pero el otro decía, Señor, yo diezmo, yo cumplo, yo hago esto. ¿Quién bajó primeramente justificado? El publicano. Eso está en Lucas 18, versículo 10. Tiene que haber un cambio de mente. Segundo, hermano, asegúrate de que tiene que haber un dolor profundo. Tiene que haber un dolor profundo. Vamos a suponer que vos estás trabajando y está tu hijito ahí al lado y sin darte cuenta te moviste con eso hirviendo y lo quemaste vivo. ¿Qué sentiría vos? ¿Alegría? ¿Qué sentiría? ¿Gozo? No, un dolor profundo por haber herido a tu hijo. Bueno, tiene que haber dolor profundo porque el pecado ofende a Dios. Entonces, cuando vos te arrepentís, hay un cambio de mente, vos te avivaste, despertás y te das cuenta de lo que estás haciendo, viene un dolor profundo. Una palabra hebrea traducida en arrepentimiento significa sentir dolor, sentir pesar, suspirar de amargura, gemir. ¿Por qué? Porque estoy hiriendo y lastimando y produciendo y ofendiendo a Dios. Este dolor del corazón demuestra que nosotros hemos ofendido a Dios, ingratamente le hemos ofendido. Entonces tiene que haber algunos ingredientes que se manifiesten. Por ejemplo, como la humillación. Tengo que ser humillado. Tengo que humillarme. Frente a ese dolor profundo yo me humillo y digo, Dios, perdóname, te he herido, te he lastimado. Tiene que haber quebrantamiento, me tengo que quebrantar. Tiene que haber confesión, tengo que decir, Señor, perdóname. Perdóname, te suplico, Santo Dios, como en el Salmo 51. En pecado me ha concebido mi madre. En mi pecado está siempre delante de mí.
y tiene que haber dolor, como ya hablamos. Mi hermano querido, el arrepentimiento que produce dolor y pesar del corazón no es lo que se llama, no es lo que se llama penitencia. Mira, en este punto quiero pararme un ratito. Hay personas que se arrepienten, pero se arrepienten por el castigo que van a recibir. Por ejemplo, a veces uno ve en los diarios un hombre con su mano en la cabeza y el titular abajo mató a su esposa, mató a su ser amado, a su hijo, ¿no? Y el tipo está con la mano en la cabeza, no porque está arrepentido muchas veces, es porque va a ir a la cárcel, es porque va a recibir perpetua, es por el castigo que va a recibir, el castigo que va a recibir. No, el verdadero arrepentimiento, mi hermano, es porque pequé contra Dios toda una vida. No es tanto por el castigo, es que es más grande el haber ofendido a Dios que el castigo. Y después me entero que Dios no me castiga, sino que Dios me perdona porque Él es el médico de los que están enfermos. Entonces mucha gente se arrepiente por el castigo más que todo, no porque ha ofendido la santidad de Dios, la persona bella y hermosa que es mi Dios. Ahora, y tercer punto, primero era el cambio de mente. Segundo, tiene que haber un dolor profundo, hermano. Si vos no sentís dolor profundo por haber ofendido a Dios, es que entonces Dios nunca se te manifestó. Es que no has tomado conciencia del daño que has hecho pecando. Has pecado contra Dios y por ende has pecado contra la gente, contra tu prójimo y contra ti mismo. Y el tercero es abandonar el pecado. No puede haber un arrepentido que siga practicando el pecado. Que peque de vez en cuando. La Biblia dice, San Juan dice, el que dice que no peca es un mentiroso. Pero nosotros no practicamos. Yo puedo jugar un partido por allí, cada un año, cada 6 meses, pero Messi juega todos los días. O sea, ahí está la diferencia, practicar el pecado. Entonces, tiene que haber abandono del pecado. La palabra hebrea traducida de arrepentimiento es dar vuelta. Es como si yo esto lo agarrara y lo moviera totalmente en 180 grados y lo doy vuelta. Es como subirme a un colectivo. Voy a poner un ejemplo, que voy para Lanús y digo, no, me equivoqué, y tomo otro colectivo que vaya hacia Bursaco. ¿Me comprende? Es un giro de vida totalmente, es dar vuelta y levantarme. Por eso el hijo pródigo dijo, me levantaré e iré. Se dio vuelta y se decidió ir a la casa de su padre. Arrepentimiento es un corazón, no solamente que se ha apartado del pecado, sino que su corazón también se apartó del pecado. Él ha dejado, está quebrantado, pero el corazón de él también se apartó del pecado. Es un corazón no solamente quebrantado por el pecado, sino un corazón apartado del pecado. Yo me puedo quebrantar por el pecado y como lloran los cocodrilos, lágrimas de cocodrilo. Lloro por lo que hizo, pero lo sigo haciendo. A veces lloro, mucha gente pasa al altar llorando el castigo que va a recibir, pero no llorando por el pecado que cometió. En cambio, arrepentimiento es un corazón no solamente quebrantado por el pecado, sino un corazón apartado, se aleja, abandona el pecado. Me acuerdo cuando recién me convertí, yo quería convertir a los drogadictos y Dios me dijo, no, señor, usted no va a ir a los drogadictos. Y cerca de mi casa habían drogadictos y yo evitaba el paso por ahí. ¿Por qué? Porque yo me tenía que abandonar el pecado, alejarme del pecado, no pasar ni cerca. Un buen hecho es el hecho de José. Cuando la mujer, la esposa de Potifar, lo quiso tomar, José dejó su capa y huyó, se apartó del pecado. Usted no tiene que luchar con el pecado, usted tiene que abandonar el pecado, usted tiene que dejar el pecado, usted tiene que apartarse del pecado y no se haga el vivo. Me acuerdo hace mucho tiempo un muchacho me contaba que cuando él todavía no se convertía, pero él ya venía a la iglesia, él muchas veces decía, bueno, no fumo más, agarraba el paquete de cigarrillo, lo doblaba, pero no lo doblaba todo, lo doblaba hasta ahí y lo tiraba a la basura. Y después a las 3 de la mañana andaba metido ahí en el tacho de la basura, buscando ese paquete, lo enderezaba y seguía fumando. No. Abandonar el pecado es dejar todo lo que ha visto. Yo fui una persona que consumí marihuana muchos años
Y usted sabe las veces que personas me han traído el paquete, pastor, no, me arrepiento, no fumo nunca más. Así como lo veo, lo tiro en el inodoro, ¿no? Ya, listo, no, ni lo quiero tener en casa, ni en las manos, ni como testimonio, no, abandono el pecado, ¿no? Arrepentimiento. Ahora, hermano, en la Biblia habla de que la persona que abandona el pecado tiene que sí, amén, confesar el pecado, se confiesa el pecado. Y yo quiero mostrarte un versículo bíblico, es en el libro de Salmo, donde el pecado se debe confesar. Mira lo que dice el capítulo 38, el versículo 18. Por tanto, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. Yo debo confesar. Yo antes era un ladrón y ahora no robo más. Yo antes era un infiel y ahora no soy más infiel. Yo antes era un mentiroso y ahora no la dibujo más. No miento. O sea, yo debo confesar a Dios mi pecado. Señor, perdóname porque este pecado está en mi corazón. No solamente lo debo confesar, sino que me debo alejar de mi pecado. Por eso en Isaías 55:7 dice la palabra: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual es amplio en perdonar. Deje el impío su camino. Hermano, usted tiene que abandonar. Y el inicuo sus caminos. Déjelo. Abandone esa forma de actuar. No, mi hermano. No hay pecados blancos. Usted tiene que abandonar. Usted no puede robar. Usted no puede robar ni un centavo. Usted no puede engañar. Usted tiene que ser un hombre transparente como este vidrio, que la gente puede mirar a través suyo porque usted es un hombre transparente con todo. Usted no puede versear. Si usted versea, usted me está diciendo que usted no se ha convertido. Usted no puede tener doble vida, mi hermano querido. Usted no puede estafar a la gente diciéndole que va a hacer algo y no lo hace. Yo tengo todo el derecho de dudar de su conversión. Usted está sancochado todavía si usted todavía está haciendo eso. Y por último, mi hermano querido, si realmente yo siento abandono del pecado y estoy abandonado del pecado, otro de los elementos que tienen que existir, lo dice en Primera de Tesalonicenses 1:9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Se convirtieron, abandonaron los ídolos y sirvieron al Dios vivo. Siempre comento esto, que cuando era niño, mamá me llevaba a las vírgenes, y esos 4 días en un lugar llamado Andacollo, mamá era muy devota, después ya se convirtió. Y bueno, por ende yo también tomé la fe de mamá, pero el día que me convertí, yo tenía una cadena de plata gruesa con la esfinge de la Virgen, ¿no? Y cuando yo me di cuenta, cuando el Espíritu Santo me dice, ¿qué haces con eso en el cuello? Yo lo agarré, fui a un campo y lo tiré y chao. Yo abandoné hasta esos detalles, me alejé de los ídolos que yo había creído, me aparté completamente, mi hermano, y cambié de corazón. Usted no puede tener cosas, ídolos guardados, ni cosas todavía que puedan traerle recuerdo de su paganismo en su corazón. Ahora, ¿cómo se produce un arrepentimiento? Mi hermano, el arrepentimiento es un don divino, viene del cielo, no nace en el corazón del hombre. Primero te quiero decir que el hombre está muerto en pecados y delitos, es una tumba. Y un muerto no puede hacer nada, está muerto. Yo sé que cuando uno va a los velorios, la gente que está dolida le habla al muerto, pero el muerto nunca le contesta, jamás le ha contestado. ¿Por qué? Porque el muerto ya no puede hacer. Por eso, para que un hombre sufra arrepentimiento, tiene que venir de afuera. Y ese don divino viene del cielo. Aunque sea extraño, el arrepentimiento no se produce por amenaza o juicio, sino por la bondad y la misericordia de Dios. Usted le puede decir al muerto, mirá, si no te despertaste, corto la pierna. No le va a contestar. Mirá, si no te despertás, vas a ir al crematorio. No te va a contestar, mi hermano. Vas a gastar tiempo. Tiene que venir algo de arriba, de lo alto. Es por la bondad y la misericordia de Dios que uno llega al arrepentimiento. Hay un pasaje
en el libro de Romanos, bien interesante, que a mí me gustaría leértelo. Capítulo 2, versículo 4 dice: «O menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento». Es la bondad de Dios, la benignidad de Dios, la misericordia de Dios, la que produce en ti arrepentimiento. Por eso uno, cuando se despierta, uno dice: no puedo hacer eso. No es producto del actuar del hombre. No es que el hombre crea todo un panorama para arrepentirse. No, es el don de Dios. Es el plan de la gracia de Dios. Es Cristo siendo mostrado en tu corazón, que Él vino a la cruz, murió, padeció, sufrió, derramó su sangre por ti, pagó tu infierno, y cuando tú te das cuenta que Él ocupó tu lugar por medio del Espíritu Santo, que es Espíritu vivificante, tú despiertas y dices: Dios pagó mi culpa. Dios pagó mi culpa, Dios pagó mis miedos. ¿Y te acuerdas de la frase del otro día? El miedo es que tú pagas como un interés por una deuda que ya no tienes. Ya no sufres más, porque yo ya no debo más nada. Cristo pagó mi deuda. El único que me podía juzgar era Dios, y Dios no me juzga. Entonces ya no hay deuda. Lo único sí, yo creo en Cristo, le abro mi corazón, lo recibo como Señor y Salvador, y por ende me arrepiento con todo mi corazón. Mi hermano, ¿por qué es importante arrepentirse? Este es esencial para la salvación. Si no te arrepientes, no hay salvación, hermano. Dios no puede cambiar su corazón si el hombre antes no cambia su mente. Dios quiere, pero es un milagro divino y humano. Acá hay un problema, ¿no? Y se los quiero comentar, pero no voy a entrar en discusiones. Hay mucha gente que dice que Dios decide sí, amén, si te salvas o no, o Dios apela a que tú digas amén, sí, yo creo, ¿no? Una cosa se llama, cuando lo que dicen que Dios te salva sí y amén, se llama predestinación. Yo les quiero decir que la Biblia habla de predestinación, pero yo estoy más de acuerdo en que yo tengo que decir amén. O sea, Dios despierta mi espíritu. Por medio de ese espíritu vivificante, Dios cambia mi mente y me muestra quién es Dios. Me muestra que Jesús murió por mí. Yo digo: no puedo ser tan malvado. Yo digo amén, amén. Pero hay algunos que le dan vuelta a la espalda después de tal milagro, que dicen: hoy soy demasiado joven para convertirme. Sí, la verdad, está bien, es bueno el evangelio, pero no. Ese hombre solamente va a vivir un infierno donde el fuego nunca se apaga y el gusano nunca muere, mi hermano querido. Yo debo arrepentirme de una manera tajante. El hombre arrepentido crea un ambiente propicio para que Dios convierta el alma. Mi mente se convierte, mi alma cambia. Dios pone un corazón de carne y quita ese bendito, maldito corazón de piedra de mi corazón, que no quería obedecer las leyes, que era rebelde. Por eso el apóstol Pablo dice: miserable hombre, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Más gracias doy al Señor Jesucristo. Porque antes lo que no quería hacer, eso hacía, y lo que quería hacer, eso no hacía. Entonces hallo que hay una ley en mis miembros que se rebela contra la ley de Dios. Claro, es el corazón duro, pero cuando Dios viene me cambia el corazón y yo me puedo arrepentir. Es importante el arrepentimiento. El arrepentimiento no es solo un acto que abre las puertas de la salvación, sino debe ser una actitud que debe manifestarse en todo cristiano. No es solamente que, yo vengo y me arrepiento, yo abro mi corazón, listo, genial, listo. No. De ahí en más, te arrepentiste y tiene que haber una actitud de vida. La gente tiene que darse cuenta que has cambiado totalmente. Fíjate que cuando Dios envía el mensaje a las 7 iglesias en Apocalipsis, a 5 de ellas les dice: arrepiéntete porque voy a venir y voy a quitar tu galardón. Arrepiéntete, aquel que estaba en pecado. Le dice: arrepiéntete, aquel que había perdido el primer amor. O sea, constante arrepentimiento. Por eso tiene que arrepentirse, mi hermano querido. Bueno, en la conversión, un punto
hay que arrepentirse. Y por último, ya termino con esto, que es muy cortito. No solamente tiene que haber arrepentimiento, mi hermano, tiene que haber fe. Es que el evangelio es fe. Es fe, no es plata. Los católicos, antiguamente, no sé si hoy lo harán también, los papas, te perdonaban pecados si tú hacías algo o ponías plata. Ay, no me acuerdo en este momento que... Indultos, los famosos indultos. ¿No? Hermano, puedes tener toda la plata de este mundo. En el evangelio no hay indulto, no es por obra, es por fe. La fe sigue al arrepentimiento como el fruto sigue a la flor. O sea, de esa manera la fe tiene que estar ahí. Hay arrepentimiento, tiene que nacer la fe. El arrepentimiento en el cual no hay fe es, diría yo, no tiene importancia, ¿no? No es elemental. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es solo desesperación e indiferencia nada más. O sea, yo me arrepiento, pero es como ese hombre arrepentido que sabe que no sabe cómo encontrarse con Dios y está desesperado. Pero no. El arrepentimiento tiene que estar tomadito de la mano de fe. Ahora, la Biblia dice... La fe es vital porque conduce al alma a Dios. Mi alma tiene que ir a Dios. Por eso el salmista, ¿por qué te abates, alma mía, dentro de mí? Espera en Dios. Lo está diciendo en fe. Él cree que la fe lo va a ayudar y lo va a socorrer. ¿Qué es la fe? Nosotros sabemos muy claro lo que es la fe. Pero déjame antes que te explique qué es la fe. Ejemplo, mirá, para que vos entiendas. ¿Te acuerdas de la mujer cananea? Qué perseverancia que tenía, por más que Jesús le dijo, no te puedo dar el pan a vos porque son perros, no le oyó, no la atendió, pero esa mujer tuvo perseverancia, perseveró, tremenda perseverancia. ¿Te acuerdas del centurión? Qué humildad que tuvo para decir, Señor, yo también tengo sujeto a personas, di la palabra, no vengas a mi casa, Señor. Listo. Y el Señor dijo, bárbaro, tenía humildad. ¿Te acuerdas del ciego? Qué sinceridad. Clamó, Señor, ayúdame, Señor, socórrome. Se expuso a todo sinceridad. Pero ¿qué fue lo que vio Jesús y lo recompensó? Por su fe. Grande es tu fe, le dijo. Grande es tu fe. No he visto fe así, ni en Israel. O sea, Dios premió la fe. Es que es la fe la que nos abre las puertas, las ventanas para entrar en la presencia de Dios y recibir todo ese regalo completo que Dios tiene para nosotros. La fe viene ahí nomás. Del arrepentimiento viene pegada la fe. ¿Qué es la definición de fe? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que yo no veo. O sea, cierto de lo que espero, todavía no lo recibo, y convencido, seguro, tranquilo de que eso va a venir. Ahora, mi hermano querido, déjame explicarte algo tan importante. ¿Cómo viene la fe? Porque yo me doy cuenta que hay gente que tiene fe en su fe. Fe en lo que creen. Hay gente que va a este que da trabajo, que dicen que da trabajo, el gauchito, o que van todos los 8, San Cayetano. Ellos tienen fe en San Cayetano. ¿Quién les dijo que crean en San Cayetano? ¿Quién le habló? O sea, es fe en algo que ellos creen. Ellos dicen que da laburo. Por lo visto en este país no da mucho laburo. O sea, acá les va mal. En Santiago del Estero también. Perdónenme, es una pavada. Me arrepiento. Siento dolor profundo. ¿Ya? Pero escúcheme, hermano. Nuestra fe tiene que ser una fe con conocimiento. Es importante que la fe tenga conocimiento. Dice la Biblia, en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. El Salmo 9:10. Así que la fe es por el oír, y el oír, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Es necesario que uno entienda lo que Dios ha dicho y hecho a favor del hombre para tener fe en las promesas de Dios. Primero hay que conocerla para creer en la promesa. Uno no puede tener fe en Cristo como Salvador sin saber quién es Él y qué es lo que Él ha hecho para salvar al hombre. O sea, mi fe tiene evidencia. Yo creo en Dios y hay evidencias concretas, y la primera es la del calendario. Jesús dividió la historia en Dios. Yo no creo en un hecho místico. Jesús es un hecho histórico que tiene fecha,
tiene fecha, mi hermano. Él nació en tal lugar y nació en tal fecha. La historia lo nombra. Mi Jesús tiene evidencias concretas. Creo en algo concreto. Él fue y murió en la cruz y entregó su vida, sus 7 derramamientos, su pasión, y al tercer día la Biblia dice que se levantó de entre los muertos y caminó, y se despertaron otros muertos también. Más de 500 muertos se aprovecharon de la situación, y dice que el Señor estuvo con ellos y les ministró, y después fue al cielo y le dijo: prediquen la palabra en ese Dios, y que dijo: yo voy a volver, no os dejaré huérfanos, y dejó su palabra, la palabra bendita de Dios, que ahí Él me habla. O sea, mi fe tiene conocimiento. Por eso hay gente tan ridícula, y aún hay cristianos ridículos que creen en Dios, pero no tienen Biblia, no leen la palabra, no investigan de qué se trata. Tiene que haber conocimiento. Fíjate que cuando el diablo vino a tentar a Jesús, hubo conocimiento en Jesús. Conocimiento. Mis palabras son espíritu, ¿y qué son? Y son vida, que da vida para la vida. Por eso tú tienes que leer la Biblia. Ahora, no solamente eso, mi mano. Tiene que haber asentamiento, ponerse de acuerdo. ¿Por qué leo la palabra yo? Porque digo, bueno, Jesús dice: aunque esté muerto, vivirá. Yo digo: sí, Señor, amén, yo lo creo. Listo, nos ponemos de acuerdo. Hay asentimiento. Sí, Señor, yo creo en tu palabra. Me pongo de acuerdo. Bien, maestro, verdad has dicho. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Se puso de acuerdo porque Natán le dijo: tú, ese hombre, tú eres ese pecador. Y David dijo: bien, yo he pecado contra Jehová. O sea, se puso de acuerdo. He pecado. He aquí, yo he hecho neciamente y he errado en gran manera, dice la palabra de Dios. La mente y el corazón del pecador convicto se ponen de acuerdo con la voz de Dios, con lo que Dios ha dicho, y confiesan que Dios es veraz, Dios tiene razón, Dios es cierto, Dios no miente. Pasará cielo y tierra, mas su palabra es cierta y es verdadera. Más verdad de lo que usted está viendo por televisión, por este canal, por lo que sea, por donde usted me está escuchando, mi amigo. Dios es cierto. Yo creo en todo lo que dice Dios, todo lo que dice Dios. A veces Dios me pega unos retos, hermano, me pega unos retos. Para el colmo, después me agarra a mi esposa. Pero cuando Dios me reta, yo callo la boca. Yo agacho la cabeza. Sí, Señor, tú tienes, es verdad, Señor. Es así, Padre. ¿Cuántas veces en prédicas donde he ido, el Señor me habló y yo me tiré al piso? Y, Señor, ay, esos retos me han hecho tan feliz, pero también cuando Dios me dice lo que va a hacer, yo salto de alegría y canto, porque yo me acoplé a la palabra de Dios y yo le creo a la palabra de Dios. Por eso le dijo Dios a Josué: meditarás en ella de día y de noche para que te vaya bien. Ponte de acuerdo con la palabra de Dios. Está bien que escuches predicadores, pero ante todas las cosas tú debes leer la palabra de Dios y probar en aquellos que dicen ser apóstoles, profetas, evangelistas, pastor y maestro. Y si no lo son, córrete urgentemente de allí, porque tiene que estar de acuerdo a la palabra que habla Dios perfectamente. Y por último, tiene que haber apropiación. Cuando hay fe, hay conocimiento, hay asentimiento, me pongo de acuerdo y me apropio. Mira, hermano, yo te puedo dar un regalo, pero si ese regalo tú no lo tomas, no sirvió de nada. El médico te puede dar un remedio, pero si ese remedio no lo tomas, de nada te sirve. Mas a todos los que le recibieron, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, tenés que recibirlo, tenés que tomarlo para tu vida, tenés que hacerlo para tu corazón, mi hermano querido. Y por último, la necesidad de la fe para salvación. Mi hermano, se necesita la fe para salvación, ¿no? Hay necesidad de esa fe tan importante. La fe es esencial para que uno se salve. El que no cree ya ha sido condenado, dice la palabra de Dios, ¿no? Esta es la fe que confía exclusivamente en Cristo como Salvador y no busca una mezcla de obras.
No es fe en algo, ni es fe en cualquier cosa, ni es fe en una iglesia, ni en un credo, ni un sistema religioso que salva, sino es fe en Cristo, el Hijo de Dios que murió por los pecados. Fe en cualquier cosa que no sea Cristo solo produce defraudación y amargura y pérdida. La fe es válida solamente cuando une el alma pecaminosa a un Señor fuerte, todo suficiente y capaz de perdonar, y capaz de salvar, y capaz de bendecirte y de venir a tu corazón y hacer nido dentro de tu corazón. Esa es la fe. La necesidad de esa fe yo tengo que tener. ¿Por qué? Pero es fe solamente dirigida a Cristo Jesús. No en María, en Cristo Jesús. No en los ángeles, en Cristo Jesús. En ningún querubín, solamente en Cristo Jesús, mi hermano. Porque Él derramó su sangre por ti. Él te bendijo. Y lo último, mi hermano, ¿saben que hay personas que han creado un conflicto entre la fe y la obra? Pablo dice que el hombre se salva por fe. Santiago dijo, bueno, vos decís que tiene fe, bueno, yo tengo obra, te estoy mostrando, porque la fe sin obra es muerta. Déjame que voy a leer acá y ya con esto termino. La fe y las obras. Se ha establecido que la fe que salva al pecador arrepentido es pura y sin obra. No admitimos ningún conflicto entre Pablo, ¿no?, y Santiago. Pablo considera el asunto desde el punto de vista de Dios y afirma que somos justificados y salvos solamente por fe en los méritos que Jesús lo hizo. Amén. Y su sangre derramada en la cruz. Santiago lo considera desde el lado humano y dice que somos justificados o creídos por los hombres por medio de las obras que fluyen de nuestra fe. El arrepentimiento y la fe colocan al pecador delante de Dios en una situación favorable y propicia que efectúe su poderosa obra en el corazón. El perdón divino fluye hacia el pecador cual manantial de gracia. Todos los pecados, grandes, pequeños, visibles, ocultos, son perdonados, olvidados y echados lejos de la memoria de Dios. Tan grande, tan amplio y majestuoso es el perdón de Dios en Cristo que el pecador está de pie delante de la presencia divina, inocente y como si nunca hubiera pecado. Pero, ahí está, yo me salvo por fe, pero yo voy a manifestar obras que provienen de esa fe, porque una fe sin obra es muerta. Por eso, mi hermano, la importancia de tener fruto. ¿Y dónde tiene que haber fruto? Mis primeros frutos tienen que estar en el hogar. Sí, por eso Josué dijo, yo y mi casa seremos salvos porque voy a dar fruto de mi fe. Yo tengo fe, por ende me he arrepentido, he cambiado mi vida, he dado un giro de 180 grados, me he convertido con todo el corazón, he sentido dolor profundo, remordimiento grande en mi corazón y me he arrepentido totalmente, y ahí ha venido la fe, y esa fe me ha hecho un hombre completamente diferente, mi hermano querido. Mi hermano, ¿te estás seguro de tu conversión? Bueno, si estás seguro, gloria a Dios. Eso se llama nuevo nacimiento. No hay otra manera. De cierto te digo que el que no nace, ¿no?, de nuevo, no puede ver el reino de Dios. La conversión es el primer paso que tiene que dar un pecador. Y de tu conversión depende, porque va a ser la base de lo que tú vas a edificar. Mi hermano, no hay conversión sin arrepentimiento. Y la conversión sucede si vos proclamas el evangelio. Si tú predicas, ¿cómo se va a convertir tu vecino? ¿Cómo creerán si no hay quien les predique, hermano? Tienes que predicarle, porque es la palabra de Dios la que va a producir arrepentimiento. Y también te expliqué que es la palabra de Dios la que va a producir fe al oír la palabra de Dios. Por eso que Isaías dijo miserable después que escuchó la palabra de Dios. David dijo, ¿qué hago ahora? He pecado, mi pecado está siempre delante de mí. Yo soy ese hombre después que oyó la palabra de Dios. Jesús te mandó a predicar arrepentimiento. El Bautista te mandó a predicar arrepentimiento. Antes de subir al cielo, el Señor te dijo que prediques arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Cambiar de mente.
sentir un dolor profundo, abandonar el pecado de una vez por todas. Deja el impío su camino y el inicuo su forma de andar. Ahora, ¿cómo se produce el arrepentimiento? Es un don divino, es algo que proviene de Dios. Un muerto no puede reaccionar, necesita que el Espíritu que vivifica entre en su vida, en su corazón, que Dios haga un milagro en lo profundo de su alma. La importancia de ese arrepentimiento es esencial para salvación. Dios no puede cambiar su corazón si el hombre no antes cambia su mente. Se necesita cambiar la mente. El hombre arrepentido crea un ambiente propicio para que Dios convierta esa alma como corresponde. El arrepentimiento no es solo un acto que uno hace para salvación, sino que debe ser una actitud que debe manifestarse ante todo cristiano, mi hermano querido. Se necesita fe. Yo necesito fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe, un arrepentimiento es solamente desesperación. Pero no, se necesita fe. La fe es vital y conduce el alma a Dios a recibir todos los beneficios. Por eso Jesús siempre dijo: oh hombre, grande es tu fe, qué tremenda la fe que tú tienes. Jesús siempre recompensó la fe. La fe, pues, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero para tener una fe sana, tiene que haber conocimiento de la palabra. Mi hermano, la palabra, lee la palabra y vendrá fe a tu corazón. Tienes que ponerte de acuerdo con la palabra, no lo que dices tú. Yo creo, yo pienso, poco importa lo que vos piensas. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice el Espíritu Santo por medio de la palabra? Tiene que haber asentimiento y por último tienes que apropiarte de esa palabra. Esto es mío. Si Dios dice, yo te voy a bendecir, esto es mío. Si Dios te dice, arrepiéntete por eso que estás haciendo, esto es para mí también. O sea, tienes que apropiarte de la palabra. Mi hermano, necesitas fe de una manera especial. Mi hermano querido, termino ahora. He hablado sobre doctrina, he hablado sobre conversión. En esa misma conversión hay justificación también. No he tratado ese tema porque no me alcanza el tiempo. Pero mi hermano, ¿qué te parece si hoy tomamos seriamente el Evangelio y decimos: Señor, ¿cómo van a creer? ¿Cómo se van a convertir si yo callo, si yo no hablo la palabra? Pero ¿cómo voy a hablar si no sé lo que dice la palabra? Si no la leo, no la medito en mi corazón, no me aprendo versículos bíblicos, no tomo versículos bíblicos. Mi hermano, hoy puedes tomar una decisión. Primero, averigua si tu conversión es sincera. Averigua. Cierra tus ojos por un momento. Inclina tu cabeza. Mi hermano, la pregunta que yo te hago en esta hermosa noche: ¿realmente tú te has convertido con todo tu corazón? ¿Tú asientes en tu corazón que tú has nacido de nuevo? ¿Que dentro de tu persona hay una nueva persona? ¿Que ese Cristo que golpeaba la puerta, tú lo escuchaste y tú abriste la puerta, Él entró y cenó contigo, mi hermano? ¿Siente tú que has vivido los pasos del arrepentimiento debido a que te proclamaron el Evangelio como corresponde? ¿Te pasó lo que les pasó a aquellos patriarcas que escucharon en el Antiguo Testamento y a los que escucharon en el Nuevo Testamento, como Pedro, que le dijo: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador? ¿Te pasó eso? Hubo un cambio de mente, tú cambiaste, eras así, has cambiado, golpeabas a tu esposa y hoy no lo haces. Eras un mal padre y ahora eres un buen padre. Eras un vago que no entendía que había que trabajar y hoy te esfuerzas por llevar el pan a tu casa. Ha habido un cambio en tu mente. Ya no eres un adicto, no eres un alcohólico. No mientes, no engañas, no robas. Hay un cambio de corazón en tu vida. Un cambio de mente. Has sentido un dolor profundo porque todo tu pecado era un daño contra Dios, era una ofensa contra el Dios grande. Sentiste dolor, sentiste pesar, suspiraste, gemiste por cómo has vivido todos estos años. Te humillaste, hubo quebrantamiento, hubo confesión. Claro, mi hermano, si eso has vivido, te felicito. Si has abandonado el pecado, si has dado vuelta y te levantaste como el hijo pródigo y volviste a casa, entonces
yo te felicito. Mi hermano, este es un don divino que viene del cielo. No se produce por amenaza ni por juicio, es misericordia y bondad de Dios. Es Dios, ese plan estaba en la gracia de Dios. Cristo demostró que Él fue el que murió en la cruz y pagó todos tus pecados, todas tus deudas, toda tu vida de malhechor o de lo que fuera. Mi hermano querido, ¿estás realmente arrepentido? ¿Estás realmente cambiado? ¿Tu gente te dice cómo cambiaste? Entonces tu salvación es correcta. Pero si no, pastor, no, yo ahora entiendo que no me he arrepentido. Yo no me he convertido, por ende no me he arrepentido. Y tiene razón, pastor, yo no tengo fe. No tengo esa fe que usted dice, esa fe que es vital, esa fe que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Yo no tengo fe porque no me doy cuenta que no soy un lector de la Biblia, que no me pongo de acuerdo con la palabra de Dios, que no me apropio de las promesas que Dios puso en su palabra, Señor. Oh Dios, hoy me doy cuenta de la necesidad que tengo para ser salvo, Señor, por la fe. Señor, el que no cree, hoy me doy cuenta, el que no tiene fe ya ha sido condenado. La fe que confía exclusivamente en Cristo es la fe que me va a salvar. Ahora entiendo, por eso no tengo buenas obras, porque no tengo fe. Pero hoy, Señor, me arrepiento y te pido perdón. ¿Y cuál pródigo? En el chiquero de la vida, levanto mis ojos al cielo y declaro que hay un Padre bueno, en el cual en su casa el jornalero vive mejor que yo. E iré a mi padre y le diré: Padre, no soy digno de ser tu hijo, pero me arrepiento y he vuelto. He girado por un giro de 180 grados para encontrarme contigo. Y seguramente habrá cambio y la gente lo va a notar y la gente lo va a percibir. Dios, te pido que bendigas a mi hermano, te pido que bendigas a esa persona nueva que necesita conversión, se necesita arrepentirse y necesita fe. Señor mío, tu palabra ha sido predicada, que ella no vuelva vacía. Arrepiéntete allí donde estás, haz un cambio de mente, haz un cambio, abandona el pecado, mi hermano querido, ponte de acuerdo con Dios y siente un dolor profundo. Entonces Dios entrará a tu corazón. Déjame que haga una oración. Siento en mi corazón hacer una oración por aquellas personas que nunca han aceptado a Jesús como su Señor y Salvador, que nunca se han convertido y se han arrepentido y han tenido fe para aceptarlo al Señor en su corazón. Quiero que hagan esta oración en el nombre de Jesús. Señor Jesús, en esta noche preciosa, yo creo que tú moriste en la cruz. Señor, yo creo que tú pagaste todas mis deudas, que tú extirpaste todas mis maldiciones, que tú, Señor, perdonaste todas mis ofensas que yo hice contra tu persona. Creo que en la cruz mi Señor Jesús derramó su sangre por mí, y sin sangre no hay perdón de pecado. Jesús es un hecho histórico, es un hecho real. Hay suficiente evidencia y todos aquellos que nos hemos convertido es evidencia. Señor, en esta noche yo te acepto como Señor y Salvador. Con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Jesús está ahí a la puerta, está golpeando. Ábrele tu corazón, ábrele. Y Él entra y va a darte refrigerio. Va a haber un cambio interior. Van a ser un nuevo hombre, una nueva persona. Has dejado de ser criatura de Dios y ahora pasas a ser hecho hijo de Dios. A todos los que creen en su nombre le da potestad de ser hechos hijos de Dios. De aquí en más tú eres un hijo, una hija de Dios. Cristo está en tu corazón. De aquí en más somos un pueblo que va a estar orando por ti y va a estar suplicando. Y no te desanimes por nada. Confía en Dios. Consigue una Biblia si no tienes, léela, medita en ella
y ahí ponte de acuerdo en la palabra, para que tu fe tenga como base la palabra de Dios. Y no solamente tú te pongas de acuerdo con la palabra de Dios y te apropies de todas las promesas que Dios tiene para ti. Dios te bendiga. Dios bendiga a la iglesia. Dios bendiga a mis hermanos. Que espero que esta palabra te haya llegado al corazón. Es doctrina, pero ahí tú sabes entonces por qué tienes que seguir pregonando la palabra, porque de la única manera que la gente se va a arrepentir y se va a convertir es si predicamos la palabra. Dios les bendiga. La paz del Señor sea con ustedes en el nombre del Señor Jesucristo.